Una de las cosas que les dije en el primer video que publiqué por esta red social era que quería traer conversaciones con gente interesante, con gente de la cual pueda aprender cosas nuevas y que me hagan reflexionar. En ese camino, bueno, la idea es traer a personas con las que tendría una conversación normalmente en un café o en una sala y compartirlas con ustedes a través de YouTube, a través de un video. Así que he pensado en varios, pero en la primera persona que pensé y que decidí traer a este primer importante episodio es mi mejor amigo, una persona con la que quizás he sostenido una de las conversaciones más densas, filosóficas, y de verdad que es un gusto tenerlo por acá. Y sin más, bueno, se los presento. Es mi hermano Johnny Liendo. Bienvenido, Johnny. Hola Daniel, oye, un gusto. Soy privilegiado de estar aquí contigo en esta nueva etapa, ya con un máster en innovación, creatividad y liderazgo. Siempre te decía, hermano, ¿cuándo vas a ser público? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Ya era hora, ¿no? Y de verdad que bueno, en este nuevo proyecto que sé que van a traer frutos maravillosos para tu vida, y para muchos, porque vas a bendecir a otros. Bueno, quiero yo ser ya parte a qué pregunta me vas a hacer, cómo va a ser la dinámica de esto el día de hoy. Bueno, esto no es una entrevista, vamos a comenzar por ahí. Esta es una conversación como esas que hemos sostenido nosotros bastante, con una taza de café o sentados en una sala. Y más que todo, bueno, descubrir cosas, traer a memoria anécdotas que puedan ser interesantes y que al final nos traigan algún aprendizaje. Así que Sí. relajados, nada de tensión. Ok, Mira, listo. bueno, allí cargas tu uniforme de odontólogo. Entonces vamos a Sí, comenzar por ahí. Tú eres odontólogo de la Universidad Rómulo Gallegos en Calabozo, de la misma universidad donde yo egresé en el pregrado, donde estudié economía, claro, distintas sedes, pero tú pudieses decir que encontraste tu pasión en la odontología, o sea, al final, eh, eh, no sé, encontraste algo que te mueve el piso en esta profesión. bueno, mira, honestamente, que debo decir esto, ¿no? Porque honestamente, para serte súper claro, no tenía por la remota idea de estudiar odontología, porque cuando decidí empezar una carrera universitaria, lo que quería era estudiar deportes. Imagínate tú, no tiene nada que ver una Normal. cosa con la otra. Porque yo sé que recuerdas eso, ¿no? Porque me acompañaste incluso con mis padres a presentar aquella prueba en el pedagógico en Maracay. Eran 1.500 deportistas en un solo lugar allí peleándose un cupo. Pero bueno, tenía que esperar un lapso de tiempo para ver los resultados, si quedé o no en la universidad. Y en esa espera, que pasó mucho tiempo, de verdad que estaba un poco desesperado, me sentía como estancado y sin saber si había quedado o no. Y en Calabozo aperturan la carrera de odontología y mi papá me dice, mira Johnny, dale la oportunidad y yo ni por allá, ser odontólogo, por favor. Pero bueno, para no quedarme sin hacer nada, literalmente, decidí emprender este camino en el curso introductorio y me enamoré de la carrera. Y ahí pasaron un montón de cosas, obviamente, ¿no? Porque había afinidad con muchas de las cosas que a mí me gustaban hacer, por ejemplo, las destrezas, la creatividad, las manualidades y todas estas cosas estaban inmersas en esa profesión. Y creo que eso fue el enganche de la carrera, porque se necesita de mucha versatilidad para desarrollar esta profesión. Bueno, en, Y en uno de los videos, no, no, que te digo, mi disculpa que pasión, te bueno, interrumpa. Que eso parece mucho a uno de los videos que compartí sobre la serendipia, ¿no? Que a ok. veces los fracasos o las cosas que no salen como esperamos terminan llevándonos a caminos maravillosos. Y yo creo que, bueno, Así es. ibas a decir, si encontraste pasión en esto que haces hoy. Sí, sí, sí encontré pasión en esto porque obviamente allí encuentro
mi verdadero yo, ¿ok? Cuando a través de lo que hago puedo transformar una vida, para mí eso es simplemente fascinante, es maravilloso, porque le devuelvo el sentido incluso de vivir a muchas personas a través de simplemente diseñar una sonrisa. Wow, eso es profundo, ¿sabes? Y creo que es fundamental, ¿no? Porque a lo mejor odontólogos pueden haber muchos, pero no todos tienen esa filosofía de le puedo cambiar la vida a una persona. Eso es muy profundo. Totalmente, totalmente. A ver, Así mismo, no tienes un caso de alguien que después de haberse hecho un tratamiento contigo diga, mira, esto me cambió la vida. Cuéntame alguna anécdota. sí, No sí, tienes que no, decir bueno, nombres. Puedes simplemente mencionar. creo que en el último año, que he tenido varios casos similares de diseños de sonrisa, obviamente debo destacar que esto no llega todos los días a la consulta, ¿ok? Son casos bastante costosos que quizás a lo mejor más adelante comentaremos o me harás una pregunta al respecto. Dale, sí. Pero los que he podido atender, creo que todos salen maravillados con una expresión de felicidad. O aunque a veces soy yo el que sale más feliz por lo que he logrado en el paciente, porque no todos son efusivos, pero luego que pasan los días, he podido recibir esa gratificación, o sea, decir, Johnny, me cambiaste la vida, doctor, de verdad me siento otra persona y de verdad que eso creo que más que un pago o que algo que puedan darme por remuneración por lo que he hecho, creo que ese es el mejor pago para mí, porque obviamente me impulsa a seguir haciendo este tipo de maravillas en la boca de los pacientes. Claro, mira, y yo te digo, bueno, tú hiciste esta maravilla. Eres parte de, yo tenía una sonrisa diferente y a pesar de que yo siempre reí con mostrando todos mis dientes, sabes que siempre lo he hecho, no sé, después que hiciste este trabajo conmigo, yo siento que tengo mucha más confianza y es increíble Sí, porque parece algo muy, eh, pudiese decir gente que es algo muy, ¿cómo diríamos? Superficial, pero ujú, no lo es. O sea, el sentirte que luces bien, que tu sonrisa luce bien, te hace sentir mucho más en confianza, este, porque es una preocupación menos. No sé si eso totalmente. tiene sentido. Totalmente, de hecho, influye mucho en la autoestima de la persona. Y eso que dices, la palabra clave allí es seguridad, le devuelve seguridad a la persona, porque justamente se siente inseguro hay personas que hablan contigo y andan, no, Ajá, bueno, claro. ve, entonces justamente, ¿qué está pasando aquí? Y obviamente el mal o la situación, la inseguridad viene a raíz de lo que proyecta en la sonrisa. Creo que ese es uno de los puntos más focales a la hora de cuando tú vas a hablar con una persona, es lo primero que ves, los dientes. Mm, interesante, interesante. Sí. Fíjate, de hecho hay una imagen que vi una vez que creo que se hizo meme de alguien que le faltaban los dientes y abajo decía como que seguramente lo primero que notaste es que le faltaban los dientes y no te diste cuenta que también le faltan las cejas. Algo así. Ajá, ¿ves? Creo que vi Sí, un meme sí. por ahí y Sí, después tú dices, wow, qué locura, ¿no? sí, Pero sí. mira, Se centra tu atención allí. lo más bonito es eso, o sea, encontrar propósito, propósito en lo que haces, ¿no? Y creo que Así es. eso es un ejemplo maravilloso. O sea, porque no me dices, hago la mejor, o sea, la forma de presentarte, y ojo, esto no es nada planeado, esta conversación o esto que dijiste, ¿no? Realmente esto es una conversación bastante fluida, pero es como lo presentas, o sea, no es que diseño sonrisa o em, hago dientes, por decirlo así Ajá. muy coloquialmente, le cambio la vida a la gente. O sea, le Sí, devuelvo la autoestima a la gente. Eso es maravilloso. De verdad que siento totalmente. que... Y la forma como lo dice me demuestra que de pana has encontrado pasión ahí. Y eso me contenta muchísimo. Pero bueno, eso, Así. yo recuerdo eso de que
querías hacer deporte, eras futbolista, todo este movimiento, querías ser profesor de educación física y después, bueno, la vida te trajo a esto. Pero tú tienes una historia Así bien es. interesante, hay una historia bien sorprendente además, y que yo la sé, pero la gente que nos está viendo, muchos tal vez no. Tú descubriste que podías dibujar. Sí, totalmente. Era algo que Eso es estaba, loquísimo. digamos que era un talento oculto, ¿no? Porque a mí nadie, y creo que tú eres testigo de eso, yo no me la pasaba de pequeño o cuando jugaba contigo allá en la casa, que andaba con un papel y un lápiz o un Yo era el que pincel. dibujaba. Yo era el que Tú eras el dibujaba. que dibujaba, exacto. Pero yo, nada que ver con el arte, por favor, no, nada que ver. Bueno, pero justamente al graduarme en el año 2014, emprendo un viaje, o sea, que me mudo de ciudad a la capital de Venezuela, Caracas. Este, Empieza esa búsqueda de nuevos conocimientos justamente para dedicarme a lo que realmente iba a ser en la odontología, cuál de las áreas. Y bueno, por coincidencia también conecto con un área de la odontología, que es la técnica dental, ¿ok? Ujú. Em, Ahí empecé a empaparme de conocimiento en cuanto a realizar dientes, ¿ok? A cómo diseñar esos dientes, las prótesis, puentes fijos, etcétera, etcétera, pero netamente cerámico, no las prótesis que conocemos de acrílico o las populares planchas, no, sino estas prótesis fijas que son elaboradas en un material vítreo, ¿ok? Pero para elaborar estas piezas, literalmente la herramienta es un pincel, utilizas el vidrio, con el feldespato en este caso, con agua y empiezas a modelar la estructura del diente, vas a copiar la naturaleza de un diente. Y es aquí porque digo que es un tema bastante complejo, porque ahí manejas luz, manejas sombra, manejas textura, opalescencia, translucidez, para justamente replicar el diente perdido al diente que está presente. O sea, tienen que ser lo más parecido posible. Y se necesita de destreza manual, ¿ok? Para poder desarrollar esto. Y bueno, justamente en un día común y corriente, estoy con mi mamá en Los Teques, ella estaba de vacaciones conmigo y como dicen aquí muchos, ¿no? Estaba ladillado, o sea, estaba fastidiado ese día. Agarré una hoja de papel, un lápiz de esos de carboncillo, de esos de grafito, y empiezo a trazar líneas de una imagen que estaba viendo en la computadora. Y para mi sorpresa, justamente como el trabajo que estaba desempeñando en ese momento era de detalles, empiezo a crear sombras, empiezo a crear líneas y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser posible que pude hacer esto? O sea, fue sorprendente, literalmente fue así. Y no te estoy mintiendo, yo le digo, mamá, mira lo que hice. ¿Qué es eso? ¿Tú hiciste eso? Sí, sí, lo hice yo. Y bueno, ahí fui como que explorando día tras día. O sea, a partir de allí, el día siguiente, el otro día, el otro día, el otro día, y fui mejorando esos detalles. Y yo dije, no puede ser, o sea, qué impresionante. De hecho, puedo decir y testificar que el, vi- el, el dibujo número 8 más o menos, fue que te dibujé a ti, Ajá. de perfil. Sí, sí, una locura. Es una locura. ¿Cuál fue ese primer dibujo que hiciste? Un molar, seguro. No, no, fue la imagen de un rostro de una mujer, el rostro de una mujer. O sea, Sí, sencillito, pues. sí, Y eso sencillito. parece mentira, pero, y bueno, sabes que en redes sociales cualquier persona puede decir cualquier invento y ya está, pues, y se queda como Sí, cierto. Pero para mí fue sorprendente, honestamente, nuevamente, porque yo nunca te vi a ti dibujando. Nunca te vi a ti. por eso, pero fíjate algo curioso que yo digo, siempre hay un vínculo en la sangre, no sé, un talento allí inmerso, porque resulta que nosotros tenemos familia por parte de mi mamá que tienen eso en la sangre, que es Jenny en este caso, mi prima. Claro, está Jenny. Ella es una artista plástico maravilloso, increíble, que de hecho ella mismo también me dice, tú hiciste eso.
O sea, si tú nunca dibujaste, pero eso está allí. O sea, no sé si puedo asegurar de que quizás puede ser que hasta en los genes pueda ir eso. Sí, sí, y al final son parte de esas inteligencias múltiples que uno Sí. tiene y que pudiese explorar y que si, justamente, si no te atreves, si no te lanzas, a lo mejor no lo vas a descubrir. Pero Así es. qué interesante de verdad eso. Y es parte de lo que haces, como tú dices, era ese nivel de detalle que ibas explorando a través de la técnica dental, de la Ujú. odontología y bueno, que se transfiere a otras cosas. Pero lo que sí yo sé que tenías, aparte de esto, de descubrir el dibujo y de hacerlo de la odontología, hubo un momento en tu vida en que sí comenzaste a tener como una vinculación hacia las partes artísticas. O Sí. sea, recuerdo que comenzabas a hacer fotografías y me decías que yo tomaba unas fotografías horribles. O sea, no tenía muy buen ojo para la fotografía porque tú te habías, digamos, especializado. Y ojo, especializado en fotografía con YouTube, ¿cierto? O Sí. sea, viendo tutoriales por YouTube. Pero después te interesaste en hacer videos y entonces Sí. hacías unos diseños que debo reconocer, esos primeros diseños eran horrorosos, mal Sí. cortados, pero después fuiste perfeccionando. Y eso es interesante, ¿no? Ese proceso de evolución, y que ayer justamente lo compartíamos. A veces el saber demasiado, el conocer demasiado, nos limita porque sentimos que, y como también decían en mi primer video acá en YouTube, pensamos que las cosas tienen que ser perfectas a la primera, pero no. Ujú. Y cuando tenemos ese pensamiento nos limitamos y no intentamos. Pero el punto en el que quería llegar no era por ahí. Era que te comenzó a interesar la fotografía, el video, y después te saliste con la tuya y lo incorporaste a la odontología. Hoy forma parte Sí. de tu práctica como odontólogo. Y te quiero preguntar Sí. honestamente, ¿es justificado o es simplemente una excusa para utilizar eso que también te gusta? No, 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 mira, fíjate, creo que también por coincidencia, ¿no? El avance de la ciencia, de la tecnología y todo esto, ¿no? Hoy se ha reconocido, de hecho, de manera legal, que la fotografía es una herramienta médico-legal también, ¿ok? Donde podemos respaldar incluso en nuestra historia clínica el antes y el después de cómo, o sea, la manera como llega el paciente a tu consulta y la manera en cómo sale el paciente de la consulta. Es decir, a partir de la fotografía parte un plan de tratamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área a la que me dedico, que es la estética dental, lo primero que yo hago es un protocolo fotográfico del paciente, ¿ok? Y en este protocolo fotográfico yo proyecto de manera digital los prototipos ideales de ese paciente, porque esto se hace de manera personalizada. Yo no puedo colocar los dientes de Daniel en los dientes de otra persona, porque quizás los rasgos faciales de sus rostros no son los mismos y no va con él. Ok, todo eso ¿Ok? es Los colores y todo eso. Entonces, todo parte de allí, porque yo hago un diseño digital 2D, ¿ok? Y en este diseño digital 2D, yo le voy a proyectar en esa sonrisa, tal cual como él llega, los dientes que van a ser acorde a su cara, su rostro, su edad, y se lo muestro en menos de 10 minutos. Inmediatamente, mira, esto es, así llegas y así es como vas a salir. Esta es la proyección de cómo pueden ser tus dientes. Incluso yo la decisión no la tomo yo en ese momento también, porque yo se lo comparto a él y a partir de eso nosotros llegamos a un fin. Oye, sí, mira, lo veo muy largo, lo veo muy corto, pero llegamos a más o menos a un acuerdo. Pero no, como te digo, no es un capricho que estoy aplicando la fotografía a la odontología, sino que forma parte de las herramientas, tal cual como una turbina, una fresita, un explorador, un espejo. Es una herramienta más de nuestra consulta hoy en día. Ahora, ahí cuando que agradezco que me expliques un poco el protocolo. Bueno, yo soy casi odontólogo, era mi papá. En la familia, como estamos,
contigo siempre hemos escuchado todas estas historias y cómo se hacen las cosas y tal. Claro, jamás me atrevería a hacer algo, además que es ilegal. No, no creo que tenga esa habilidad, pero hay un proceso en el que diseñas. Sí. Diseño, o sea, por eso se llama diseño de sonrisa, o Ujú. es el término que más la gente conoce. O sea, literalmente diseñas, dibujas. Sí. Dibuja, es digital. Bueno, es un dibujo literal digital. Todo se hace en un computador. Y ¿Ok? es porque justamente como yo estudié, ahorita como decías al principio, acabo de terminar un máster en innovación, creatividad, entonces me interesa mucho ese proceso creativo. O sea, Ok. cómo decides la forma que va a tener un diente al final. O sea, es algo que ya viene preestablecido o tú tienes que concebirlo. ¿Cómo es eso? Sí. De hecho, ahí es donde viene el diseño. Justamente, lo primero que parte es una fotografía full face. ¿Ok? Una fotografía del rostro del paciente. Aquí, close up. Y en esa fotografía, hay una fotografía, digamos, sin sonreír y otra donde sonríe de manera amplia. Hay un marco en el que yo establezco y trazo las líneas, que es la línea del labio superior y la línea del labio inferior, es decir, la curva de la sonrisa. Y en ese marco, es decir, en ese huequito donde muestra los dientes y hasta donde los muestra, es donde yo empiezo a proyectar. ¿Por qué? Porque hay sonrisas invertidas, hay sonrisas eh, lineales, hay sonrisas que los dientes no los muestran. Entonces, a partir de allí, ese marco que está allí dibujado ya de personal de ese paciente, empiezo yo a proyectar el diente ideal, el tamaño acorde a esa línea o a ese marco de sonrisa, ¿ok? No es algo que, por eso te digo, los dientes tuyos quizás no cuadran en la boca de otro paciente, ¿ok? Es algo personalizado. Y obviamente, no es un diente de alargarlo por alargarlo o de serlo más grande porque sí o no, no, no. Todo lleva un patrón, un proceso, ¿ok? Acorde a ese paciente, porque yo tomo unos modelos en físico de la boca del paciente, pero yo lo tengo en mis manos y yo hago unas medidas específicas de dientes y en base a eso lo proyecto a esa imagen digital. Wow, qué interesante. Hay mucho ahí de proceso de Sí, creatividad, y justamente sé que, por ejemplo, cuando trabajan con cerámica, también, bueno, tú decías, usan el pincel y comienzan a colorear y sí, sí, es colocan es los un colores. tema, es un proceso bastante arduo y de detalles. Por eso es que no se puede tomar a la ligera a la hora de, ay, yo quiero unas carillas o yo quiero un diseño de sonrisa. Ay, en un día me lo hacen. No, yo de verdad que ahí sí no comparto ese punto, porque todo necesita de una planificación. Tienes que tomar el tiempo para planificar cada caso, porque si no lo planificas, puedes causarle un problema de salud bucal al paciente de por vida. De hecho, a un punto de que puede perder los dientes. Wow, delicado, delicado. Totalmente, así de drástico. Ujú. Bueno, ya que estamos aquí, bueno, que la odontología es inevitable conversar contigo y que la odontología no arrope la conversación. Este, pero siempre se dice, por ejemplo, que, bueno, y creo que lo mencionaste también, que por eso es que estos tratamientos son costosos, pero ahóndanos más ahí, ¿por qué son tan costosos? ¿De dónde viene el precio al final? O sea, Ahí está, ahí está. Creo que en medio de la conversación que hemos tenido desde que iniciamos, te has dado cuenta que hay muchos pasos, muchos procesos sí, por los que pasa para llegar a un final del tratamiento, ¿ok? Y bueno, creo que es cuestión de nuevamente recordarte los pasos. El hecho de crear, diseñar, devolver, imitar la naturaleza, porque no vas a hacer algo plástico ahí que no tenga digamos, un aspecto visual agradable, porque si hay un diente plástico, inmediatamente tú te das cuenta que es artificial. Y la idea es que esto se integre de una manera
que se vea natural, como que son tus dientes realmente. Claro. Entonces, llegar a ese punto es donde está el meollo del asunto. Llegar hasta allí es donde están esos detalles, porque como decíamos al principio, odontólogos hay muchos. Y de igual forma, aquel que elabora esa pieza, yo le llamo esa perla, eh, eh, sí, ese detalle mágico allí. Hay muchos técnicos que hacen este tipo de cosas, pero no todos hacen el trabajo de una manera correcta o bella, agradable a la vista de los demás. Entonces, fíjate tú, no es solamente el odontólogo el que influye. Hay dos personas más por detrás de este proceso para tener esa pieza en tus manos, ¿ok? Que es aquel que diseña de manera digital 3D en un CAD/CAM y el técnico que termina de dar esos detalles de translucidez, opalescencia, color, sombra, profundidad. ¿Ve? Entonces son varias cosas por las cuales debes pasar para poder llegar a esa pieza que va a ir en el diente del paciente. Entonces, más que todo es por el proceso que implica tener esa joya en tus manos, porque yo lo veo así como una joya. Es como aquel artesano que hace un anillo o un collar, tiene que pasar por un proceso de quemado, de esculpido, de pulido, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero solamente a modo de disclaimer, que, bueno, eso no es lo único que tú haces otros tratamientos y otras alternativas al final a nivel estético que también pueden ser viables, más accesibles. O sea, sé que manejas un rango de opciones y aprovecho para hacer la cuña aquí, las personas que estén interesadas. Lo más importante es eso, pues visitar al odontólogo y que no sea simplemente encapricharse, quiero tal cosa. A veces hay otras Claro, alternativas, como todo, pues como todo en la vida. Hay otras alternativas total. que te pueden traer un resultado hermoso y que no tenga que ser necesariamente, qué sé yo, Eso en particular, sí. sí. Pero bueno, hermoso, maravilloso eso de entender la odontología, pero quiero pasar, aunque está vinculado, inevitablemente, pero en un momento en que, creo que fue año 2017 en que te dio un arranque y nos dijiste, voy saliendo para Costa Rica, me voy. Y Sí, bueno, fue toda una experiencia. Fue muy loco porque ni siquiera nos habías contado y me voy y tal. Pero, por cierto, hay un video donde narras esta experiencia, que será bueno que lo compartas sí. por el Instagram. No vamos a entrar quizás en detalles de qué pasó para que vean el video y te sigan en tu Instagram. Pero en ese momento tenías unas aspiraciones, tenías unos deseos de conseguir cosas y al final terminaste devolviéndote a Venezuela. Ujú. ¿Te arrepientes de haber hecho eso, de haber tomado esa aventura? La verdad, no, porque después de que todas estas eventualidades que pasan en ese periodo de tiempo, entendí y comprendí con madurez, ¿ok? Con cabeza bien asentada, de que era parte de la experiencia, era parte del proceso. Era necesario pasar por eso para poder entender y comprender lo que se venía, ¿ok? A lo que iba a enfrentar luego de esa experiencia. Si no hubiese pasado por allí, creo que enfrentar todo lo que se venía iba a ser más complicado, más difícil, porque la inteligencia emocional no iba a estar acorde, no iba a estar fortalecida, no iba a estar preparada para asumir los retos que demandaban esos próximos años. Así que no me arrepiento, no me arrepiento porque conocí unas herramientas maravillosas para poder enfrentar hasta ahora lo que he enfrentado. Y volviste después de ese viaje con la idea de convertirte en emprendedor. Y bueno, hoy, afortunadamente, tienes tu propia clínica
con todo lo que implica eso de retos, de dificultades. Bueno, que yo estaba ahí a la distancia, pero a la par en ese proceso. Sí, Pero está un momento en el que sueñas ser emprendedor y el momento en que eres emprendedor y te das cuenta de todo lo que implica. Qué tan diferente es soñarlo y vivirlo? claro, es una locura total. Es una locura total porque literalmente el soñar, o sea, tú cuando sueñas estás como en una nebulosa. Ay, no, si fuese así, pero vivirlo, enfrentarte a lo que realmente implica ser un emprendedor, te das cuenta que es una cosa, o sea, es un camino fuerte, fuerte, donde no depende solo de ti, o sea, necesitas aliados, necesitas personas allí que estén acompañándote, dándote fuerza, ayudando a levantarte, porque eh, comprendí y entendí que antes simplemente era un cazador de oportunidades, de negocios, de cositas, por aquí, ah, mira, se me dio este negocio, pero cuando enfrento esto, de ser un verdadero emprendedor, me doy cuenta que un emprendedor es un empresario, Sí. que un emprendedor es el responsable de que funcione eso que estás desarrollando. O sea, no es una oportunidad simplemente, es lo que Aislado. vas a hacer por el No es, resto no es como decimos en Venezuela, matar un tigrito, que es lo que no, el no, cazador de negocios hace, mata un tigre aquí, mata un tigre allá. sí, no, esto es algo totalmente diferente porque vas a depender de esto para vivir y desarrollar otras actividades en el futuro. Mm. Depende de eso, de que eso funcione para poder desarrollar otras cosas, quizás vinculada con lo mismo. Porque si no, entonces, si vas a vivir justamente matando tigre aquí y allá, simplemente eres un oportunista de negocio, aquel que se encarga simplemente de cazar esas oportunidades, pero no serías un emprendedor. Que no está mal, ojo, yo siempre lo digo. O sea, No, no, sí, para nada, hay gente que le va muy bien cazando negocios y totalmente. son comerciantes hábiles, tienen unas habilidades increíbles que me encantaría tener, por ejemplo, esa habilidad de Sí, vender y tal. Y hay gente que tiene esa flexibilidad, total. pero emprender ya un hijito, mi negocio, mi empresa, Sí, 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 sí. es duro y tú lo has visto. Y más cuando las circunstancias del entorno no están, no te lo hacen fácil, no te Exacto. lo hacen sencillo. Que todos sabemos que Venezuela es bastante complicado en esto. Pero a la vez es satisfactorio o estás casi que tiras la toalla. No, no, para nada. Sí, es satisfactorio, totalmente. O sea, a pesar de las cosas amargas por las que pasas en el proceso, es una satisfacción de que, wow, tengo esto. Porque te pones a ver a tu alrededor, ¿ok? Ves a tu alrededor personas que quizás están en una posición, o sea, digamos, el mismo tiempo de graduado que tú, el mismo tiempo de, de ejercicio de la profesión, pero no tienen algo propio, no tienen algo que dices es mío. O sea, no te imaginas la satisfacción que da simplemente el hecho de abrir la puerta si no tengas pacientes o no tengas clientes allí. Pero abrir la puerta, entrar y decir, hola, ¿cómo estás? Hola, bebecito, ¿cómo estás? Y empiezas a limpiar, ordenar, hacer, o sea, el, lo que se siente en el ambiente es algo que simplemente no se puede explicar con palabras. O sea, es algo maravilloso. Y justamente eso te hace seguir soñando, eso te hace seguir pensando en, en avanzar a otro nivel, en que simplemente no se quede allí, sino que quieres ir por más, Claro, porque lo lograste, o sea, forma parte de un logro personal. claro. No fue que te lo contaron o te lo regalaron o te lo pusieron allí, no, forma parte de esfuerzo personal. Entonces, es satisfactorio. A pesar de que yo creo que todo ser humano pasa por eso. Momentos donde te sientes como que, "Ver, ¿y ahora? ¿Qué hago?". Pero justamente ahí es donde está la magia de pensar en grande,
que de hecho es el título de un libro espectacular que he leído y lo recomiendo. Eh, esa magia de pensar en grande te levanta todos los días, a pesar de que quizás el día anterior no fue tan bueno, pero el siguiente día somos una persona diferente. Todos los días somos diferentes. Todos los días tenemos un impulso para, para avanzar, porque es así, el cerebro es así, es mágico. Tú te acuestas hoy y mañana eres otro. Entonces, justamente, creo que todos los días nuestra mente, nuestras emociones se renuevan. Y por eso es que creo que recomiendo eso. Si tienes algo por hacer, hazlo lo mejor que puedas. Hoy, hoy. Maravilloso. Maravilloso. Ese es un principio de Eclesiastés, del sabio Salomón. Sí, señor. Yo siempre lo tenía como filosofía. Eh, Todo lo que tengas a la mano para hacer, hazlo lo mejor que puedas. Hazlo según tu fuerza. Así es. Y esa frase es lapidaria además porque cierra con, porque en el sepulcro, o sea, Mm, no en el sitio de los muertos, no hay ciencia, no hay hay ciencia conocimiento. ni sabiduría. O sea, Así es. es hoy. Está muy bueno. Es hoy. Está muy poderoso eso. Coincido con esa filosofía. Y es parte de... yo siempre le empataba algo, ¿no? A eso. Claro, disculpa Hazlo lo mejor. que te interrumpa en este momento, ¿no? Dale, Porque dale, dale. si algo nace de ti, de un sueño, es tan igual como que si un hijo naciera de ti. O sea, si tú tienes un hijo y ya está en tus manos, ¿lo vas a dejar morir? Yo lo dudo, lo dudo. Entonces no es tan diferente cuando emprendes un negocio, emprendes algo que está que está en ti, en tu mente, y ya lo tienes, a pesar de que quizás no es el mejor momento, no estás teniendo los ingresos que deseas, pero yo dudo que en tu corazón esté la idea de dejarlo morir. Es igual como tener un hijo engendrado. Vas a hacer lo posible, así está enfermo, de que se cure. ¿Ves? Entonces, es eso. Es simplemente algo que nace de ti, de tus entrañas, de tus ideas, de tu creatividad y lo plasmas en físico. Así que si tienes por allí una idea o a un negocio andando y no está en su mejor momento, no lo dejes morir. Bueno, buenísimo. Buenísimo, está. Y noto el amor con lo que lo dice. Eso es sobre todo, llena el alma, llena el espíritu. Sí, Pero sí. lo que te decía, como yo cerraba esa frase, para no dejar escapar la idea, es que lo que tengas a la mano para hacer, hazlo lo mejor que puedas. Yo siempre le completaba, porque no sabes cuándo está el éxito observándote. Siempre decía yo. Ujú. Me tomé esa libertad como de darle ese twist. Porque sí, a veces en, Personal. en la circunstancia en que tú menos te imaginas, allí es cuando está la persona que te va a abrir la puerta y tú Sí, simplemente fuiste mediocre de hacerlo a los trancazos. Y mira, totalmente. cometiste el peor error. Por eso es que, y es una filosofía para todo, ¿no? Haz las cosas lo mejor que puedas, trata a la gente lo mejor que puedas siempre. Tú no sabes quién es quién. O sea, tú no sabes lo maravilloso de la vida, ¿no? Entonces, siempre es bueno ser amable, ser buena persona y actuar lo mejor posible. No ser perfecto porque es imposible, pero tratar de ser Sí. la mejor persona posible. Y ya para ir cerrando, porque si nos quedamos, bueno, esta conversación puede durar horas y horas, este, porque siempre así son nuestras conversas. Imagínate Sí, cuando esté allá, cuando esté de vuelta, no, eso va a ser hablar largo y tendido. Pero totalmente. quisiera ir cerrando con una pregunta. ¿Con qué sueñas hoy, Johnny? Con qué sueña el Johnny de hoy? ¿Y qué tan diferente es ese sueño al sueño que tenías en el 2017 cuando te dio la locura de irte a otro país y después regresar? ¿Es diferente ese sueño? ¿Qué está ahí en la mente? Mira, es un tema, ¿no? Es un tema porque, digamos, que hay sueños, anhelos. De hecho, tenemos uno en común, ¿ok? Tenemos uno en común porque es un sueño de familia.
Y fíjate que ese sueño ha trascendido por muchos años en la mente de mi papá, en la mente de mi mamá. Y creo que no es necesario comentarlo en este momento, ¿no? Porque es algo muy, muy íntimo, muy personal. Pero ayer, el día de ayer, alguien impulsó mis sueños, ¿ok? Justamente en aquel viaje, en aquel emprendimiento que hice de irme, alguien impulsó mis sueños en ese momento que hoy en día están dando fruto. Y el sueño mío hoy es impulsar a otro más, o a otros más, impulsar sus sueños. No es diferente, más bien está reforzado. O sea, es lo mismo, pero con un poco más de fuerza, porque obviamente hay las herramientas para. Pero, como te lo digo, ayer impulsaron mis sueños y hoy yo soy uno de los que impulsa los sueños de otros. Ese es mi sueño de hoy. Maravilloso. De verdad que me llena de emoción eso, escucharte hablar así. Necesitábamos esta plática, ¿vale? Teníamos rato que no Ah, conversábamos bueno. así. Qué buena excusa Sí. para hacerlo, ¿no? Yo lo que sí espero, de todo corazón, hicimos como 200 pruebas, es que esta conversación se haya grabado. Bueno, imagínate. No, Porque muchacho. es la primera vez que hago entrevista. Y si no, bueno, Ah, ok. la volveremos a repetir, pues. O hablaremos de otros temas después. Pero un gusto, Johnny, de verdad, que seas mi primer invitado acá. Ayer justamente, y con esto ya cierro, de verdad, porque no sé cuánto llevamos, media hora o algo así. eh, me escribió un mensaje quien me enseñó inglés, Elsa Paula. Imagínate. Ok. Bueno, felicitándome por los logros y tal. Felicitándome por el inglés, al parecer. Estoy hablando bien inglés ahora. Y me dijo algo que me llenó muchísimo. Yo siempre te he seguido, tus proyectos y tus cosas. Y una de las cosas que más me ha gustado, cómo me encantaba eso, era ver los videos que hacías con tu hermano. Eso sí me Imagínate tú. encantaba. Y yo, mira, ¿qué tal? A veces hay cosas que no sabemos la trascendencia, ¿no? Y cómo impactan Sí, positivamente la vida de la gente. Y por eso es que decidí hacer estos videos. O sea, porque a veces buenísimo. uno se limita por eh, los likes, los seguidores, la gente. Pero a veces hay dos o tres que, como tú decías, quiero impulsar a otros. A veces están ahí esos dos o tres, a los que Sí. necesitas impulsar. Y ya. No, y te digo una cosa, en una foto no transmites lo que realmente eres. Mm, O sea, tú una foto, una persona sonriendo, eso no es la verdadera esencia. mm. Pero en un video gesticulando, haciendo movimientos, riendo, hablando, te das cuenta de qué es lo que está detrás de esa persona. Parece mentira, pero es así. Bueno, y lo seguiré haciendo. Y sobre todo, aun si no lo viera nadie, que fue una reflexión que hizo un amigo, aun si no lo viera nadie, tú y yo hoy en esta conversación hemos crecido un poquito más. Y ya eso Totalmente, sin duda. Sin duda, porque vacías todo lo que está allí, y como que si hay algo que has olvidado, lo recuerdas y lo revives y lo potencias y lo llevas a otro nivel. Porque justamente como te decía, todos los días somos una persona nueva, porque la mente es así, el cerebro es así. Entonces, a veces somos perturbados a diario con, con, con problemas que demanda la vida, situaciones, pero a veces es necesario sacarlas y recordar lo que eres y lo que eres capaz de hacer para levantarte con mayor fuerza ese día siguiente. maravilloso. Con eso nos despedimos, con esa maravillosa reflexión. Y bueno, si te gusta esto, comenta aquí qué te pareció. Suscríbete al canal, nunca lo he dicho. Suscríbete al canal. Y bueno, por aquí seguiremos. Hasta pronto. Un placer, hermano mío. Chao, Daniel.